El fin de la indignante esclavitud del espíritu humano. Quien haya sentido la verdadera libertad en su espíritu jamás querrá volver a estar encadenado a las ataduras de la razón. La plena experiencia del concepto de libertad trae consigo el conocimiento de la grandeza del espíritu humano. Así debería ser siempre. Pero lamentablemente no es así en la actualidad. Hoy en día, incluso muchos esfuerzos loables por alcanzar la libertad espiritual en el ser humano se debilitan y, en última instancia, terminan de nuevo bajo el jugo de la razón, que entonces mantiene al espíritu atrapado en las cadenas del mundo material. El espíritu se debilita en su apego al mundo material y carece de la suficiente determinación interior para trascender. De esta manera, la materia lo esclaviza durante mucho tiempo. La grandeza del ser está relacionada con la prometida gran iluminación del espíritu en la tierra, que aún está por llegar en su forma victoriosa. Hoy, la voluntad liberadora está cubierta por ideas restrictivas de índole materialista que convencen a la persona de que es imposible alcanzar la iluminación espiritual durante su vida terrenal. Por lo tanto, se trata principalmente de breves destellos de percepción más clara que se presentan aquí y allá en algunos momentos extraordinarios de su sensibilización y por ende de la clarificación de su receptividad emocional. Aunque cada vez hay más personas conscientes que se dan cuenta de la urgente necesidad de que el espíritu prevalezca sobre la razón, la mayoría de ellas han estado librando una lucha larga, desesperada y, sin embargo, no del todo victoriosa por la iluminación espiritual. Esto no es fácil para la mentalidad actual, ya que la mente fuertemente sobredesarrollada se resiste a ello por todos los medios. En la actualidad, el ser humano es incapaz de mantener una visión espiritual de toda la vida material porque las formas de pensamiento estrechas heredadas de generaciones pasadas carecen de tal perspectiva. Esto confirma la dolorosa incapacidad de reconocer de qué manera la razón interfiere con la verdadera libertad del ser humano. El pensamiento cotidiano, tal como lo experimenta la mayoría, actúa en contra del espíritu porque el pensamiento materialista y mundano es incapaz de percibir lo que está destinado únicamente a la capacidad emocional del espíritu. Solo unos pocos personas perciben de forma verdadera, correcta y permanente lo que está y lo que no está en armonía con la obra de la creación. Por eso sucede que hay semanas y meses enteros en los que una persona no experimenta la libertad espiritual ni por un instante. La conciencia diaria se ve inundada por un flujo constante de pensamientos sobre lo material, tal como la educación, la escuela, los hábitos adquiridos o las aplicaciones laborales lo han inculcado en la mente de la persona. La presión de la esclavitud intelectual es demasiado fuerte para permitir que el espíritu se libre a largo plazo y ejerce su voluntad de forma verdaderamente libre, pura y digna, como le corresponde. El sentimiento espiritual interior aún no logra penetrar la coraza del pensamiento intelectual. Como resultado, muchas personas se confunden sobre qué proviene realmente de su espíritu y qué pertenece a la influencia de la razón. Muchos llaman al esfuerzo espiritual trabajo puramente intelectual, cuando mediante un estudio febril memorizan los pensamientos ajenos, buscando en ellos aliento para su debilitada aceptación de la vida.
Creen poder estudiar el camino hacia la luz, aunque en lo más profundo de su ser oyen una voz que les habla de la necesidad de una experiencia pura y edificante a través de la sensación. Y también mediante un esfuerzo incesante al reflexionar sobre sus propios errores y los de los demás, algunos aspiran a elevarse a los jardines del espíritu. Se estudian a sí mismos, observan las deficiencias de sus semejantes y, convencidos de ello, libran una lucha interna para erradicar los errores que, desde su perspectiva, obstaculizan su ascenso espiritual. Se humillan a sí mismos condenando críticamente su propia naturaleza. Incluso consideran que la verdadera forma de amor es aquella en la que solo se aplica, ante todo, la severidad implacable, que creen que exige el Creador y precisamente cuya aplicación fanática los elevará a niveles espirituales. Todo esto puede llamarse esclavitud bajo la presión de la razón, pues no es más que una excesiva indulgencia en el pensamiento provocado por la razón. Lo que falta aquí es el estallido de alegría infantil que surge de la simple conciencia de que el Creador nos ha dado la vida. Solo de vez en cuando una persona experimenta algo verdaderamente vivo que emana de su esencia espiritual. Por lo general es en los momentos en que se le permite actuar directamente cuando vibra la aplicación humana de las virtudes puras. Ya sea un pensamiento alentador para un vecino, un acto de buena voluntad, la ayuda brindada donde se necesita, cuando una persona actúa así sin dudar, de inmediato y sin condiciones. Si en ello arde una llama de puro entusiasmo y un atisbo de buena voluntad, entonces siempre parpadea en ello una chispa del valor superior de la vida humana. Esto eleva automáticamente el espíritu y de repente experimenta algo parecido al significado más profundo de la vida. En ese instante, una voluntad gozosa lo invade de inmediato, pues la conexión con los principios espirituales de la virtud siempre anima y revitaliza. De esta manera, el espíritu se eleva hacia la luz, el ser interior se acerca a la morada espiritual. Experimenta un soplo de luz en un instante de iluminación. Entonces, uno se dice a sí mismo que, después de todo, vale la pena vivir. Y eso es precisamente lo correcto. Es precisamente por este entusiasmo que las personas deberían buscar y cultivar algo así. Debería reavivarse y fortalecerse de inmediato en la persona, comprendiéndose plenamente y desarrollándose aún más cada vez que una vibración de sentimientos superiores entre en su vida. Debería ser un estímulo para que mantenga ese estado de ánimo en el futuro. Debería despertar la voluntad de cuidar ese estado de ánimo superior interior y de desarrollarlo aún más, del mismo modo que un jardinero sensible cuida cada planta que brota, que acaba de liberarse de la tierra fría y se eleva hacia los rayos del sol. Elevarse y, por lo tanto, conectar con la luz, liberándose de un estilo de vida rígidamente uniforme. Es hoy en día la liberación de las cadenas de la esclavitud a la visión intelectual del mundo. Si una persona se esfuerza por lograr una sintonía emocional interna que se manifiesta en pensamientos y acción puros, solo entonces obtendrá la fuerza para ser verdaderamente libre en su espíritu. Aunque esto siempre debería haber sido obvio, hoy en día es algo muy valioso.
La razón es la falta de la inocencia infantil en el presente, que inevitablemente aleja a la persona de la capacidad de desear permanentemente el bien absoluto. Y es precisamente esa inconsciencia infantil la que permite que el espíritu humano se eleve y desee tan intensamente el bien que la actividad destructiva del cerebro anterior pierda su poder sobre él. La percepción simple e infantil libera al espíritu de la influencia de los patrones de pensamiento que, por el contrario, intentan atarlo con la fuerza de su convicción de que es imposible ser confiado, puro y bueno, porque no trae recompensa. Los patrones de pensamientos actúan directamente en contra de la inocencia infantil. Alcanzan la conciencia de la persona hasta debilitar nuevamente esa sintonía simple y pura con la bondad. Luego conducen a la contemplación que, con la correcta sintonía infantil y pura del espíritu, no debería tener oportunidad de arraigarse en una persona. El predominio de pensamientos pesados y destructivos que aportan la imposibilidad de solución en muchas cuestiones de la vida humana actúa como el óxido en una estructura de hierro o la podredumbre en una de madera. Corroean y descomponen el camino ya recorrido hacia la voluntad gozosa. Es en esta parte la influencia natural de la materia de la cual emana la razón, la que, por lo tanto, impone una percepción limitada al permitir que el ser humano viva su existencia terrenal. Sin embargo, esto nunca debería haber llegado tan lejos en el pensamiento actual. La desconfianza y la lucha por las pequeñas cosas terrenales cotidianas arrebatan las fuerzas vitales de índole espiritual que deberían estar destinadas a un ideal superior. No obstante, debido a que el mundo terrenal se encuentra muy por detrás de la etapa original de desarrollo, donde todo debería estar ya, se ha producido durante mucho tiempo una reiterada ruptura de la fuerza del espíritu, manifestada en la desconfianza, la incertidumbre y el miedo a la existencia futura y, por consiguiente, en la incapacidad de experimentar la alegría pura. Sin embargo, tal cosa no es más que una sombría nebulosa de dudas que mina la confianza en la obra de los tejedores del destino, en cuyo cumplimiento se refleja siempre el gran efecto de las leyes de la creación. Inmediatamente, esto conlleva el debilitamiento de todas las fuerzas de la persona, fatiga y, a largo plazo, enfermedad y finalmente la pérdida total de toda esperanza. Por lo tanto, alejémonos de todo pensamiento complejo y de toda reflexión sobre ti mismo y los demás. Nada de eso conduce a la luz. El espíritu solo está atado por las cadenas de la esclavitud a través de la contemplación, sin que la persona siquiera se dé cuenta en su pensamiento material. En última instancia, llega al extremo de que la persona teme volverse más infantil, desconfía de su propia apertura a la percepción pura y reprime en su interior cualquier idea de que el camino hacia la elevación pasa por la sencillez infantil del espíritu, que necesita urgentemente liberarse del entumecimiento de la forma anterior de pensar y experimentar la vida. Es precisamente en lo único que puede ayudar a una persona a saber, en la alegre aceptación infantil de todo con la confianza de que todo irá a mejor, donde se ha producido el mayor debilitamiento del pensamiento humano. Para muchos, esto se ha convertido en una ingenuidad rechazada y ridiculizada, sin que nadie se dé cuenta de que, al hacerlo, se encadena a la fría y sombría prisión de su espíritu. Fuera con ella de una vez.
Solo en la confianza infantil en el resultado de la aplicación de la fuerza superior de la justicia divina en todos los acontecimientos, ya sea que esta confianza se siente o se pase en el conocimiento de las leyes de la creación, reside el camino victorioso hacia la liberación del espíritu de toda bajeza del pensamiento terrenal. La confianza en la justicia divina, inseparable y eternamente ligada al amor de Dios, proporciona al ser humano el apoyo necesario para comenzar a enfocar sus sentimientos y pensamientos en la pura voluntad infantil de hacer el bien. El fin de toda esclavitud humana indigna, consistente en el trabajo por la materia, estará relacionado con el despertar de la pura inconsciencia infantil. La renovación de la voluntad ingenua de hacer el bien para el mundo entero y para todas las personas es el fundamento desde el cual debe desarrollarse la liberación de toda desconfianza, la pérdida de autoestima y la acumulación de nuevas decepciones en los demás y en uno mismo. El desarrollo de la capacidad de encontrar lo mejor en todo está relacionado con la pura inconsciencia espiritual infantil del ser humano. Esto se debe a que este tipo de percepción está conectado con el ser interior, donde la percepción primaria, proveniente de los niveles luminosos de los jardines de las almas infantiles, donde cada persona residía al comienzo de su existencia en la obra de la creación, permanece permanentemente almacenada. La libertad en el ser humano siempre está ligada a una experiencia puramente infantil de confianza en un futuro mejor. En esto reside la fuerza de transformar por completo toda la vida en un nuevo mundo. Y puesto que todo esto se encuentra almacenado en la chispa espiritual humana de cada persona, es posible para todos los habitantes de la tierra de comenzar con ello de inmediato. Es posible despertar la confianza en la bondad en este mismo instante. Este día, sin más esperar ni dilaciones, debe comenzar con la confianza en todo lo bueno que está por venir. Si el ser humano deposita una voluntad viva de anhelo por el bien universal, sin vacilar ni caer en la desconfianza, entonces puede tener la certeza de que, incluso tras la noche más larga, el amanecer comenzará a abrirse paso entre los hilos de su destino. Llegará el amanecer de nuevas oportunidades que no pudieron surgir porque la desconfianza en una existencia mejor las impidió. Las cadenas de una razón desconfiada y opresiva que han envuelto la chispa espiritual han desviado todo hacia abajo, hacia una prisión cada vez más profunda. La esclavitud a la comprensión materialista de la vida se ha convertido en una forma de vida que, lamentablemente, la gente ha aceptado voluntariamente, creyendo que no hay otra alternativa. Pero precisamente porque es posible y con un desarrollo continuo, nos acercamos al punto en que la iluminación espiritual mostrará, sin adornos, la indignidad de la vida servil de miles de millones de personas en la tierra. Quien hoy logre liberarse podrá avanzar hacia una nueva experiencia humana en la vida cotidiana. Su confianza en la luz y la bondad contendrá una fuerza que transformará por completo su camino. Será atraído automáticamente por la fuerza magnética del conocimiento liberador. Nuevas perspectivas le permitirán caminar hacia la iluminación espiritual prometida, adelantándose a quienes aún sufren las cadenas de la pesadez intelectual.
Su espíritu se precipitará hacia el gran conocimiento de la obra de la creación que emana de la luz. Y cada nueva comprensión de las conexiones que impregnan todo con la omnisciencia de Dios será una afluencia de nueva fuerza liberadora. El conocimiento de la obra de la creación, combinado con la pureza infantil del espíritu, traerá cambios revolucionarios y benditos a la vida de todo aquel que ahora anhela liberarse de la esclavitud del pensamiento materialista. El trabajo de su ser interior espiritual, que está asociado a esto y que requiere una viva movilidad de percepción a través de la sensación y el esfuerzo en un razonamiento sano durante el trabajo intelectual, será recompensado con creces, con la beneficencia del conocimiento. El estado de iluminación, cuando su madura percepción espiritual gobierna todo en una persona, puede convertirse en una presencia permanente. Este estado traerá paz interior y exterior a toda persona. Solo entonces esa persona comprenderá el concepto de libertad. La verdadera libertad está relacionada con la conciencia espiritual, con el conocimiento de las leyes de la creación y también con el conocimiento de todas las ayudas que el amor de Dios envía al espíritu en su camino de maduración. La verdadera libertad es parte inseparable del conocimiento de la obra de la creación. Quien conoce la dirección de su camino y camina por él con la apertura de un niño a recibir nuevos conocimientos, es verdaderamente libre en su interior. Su espíritu entonces no puede hacer otra cosa que dirigirse hacia todo el bien que se le acerca en constante intensificación a través de las leyes de la creación correctamente reconocidas. Bienaventurados aquellos que son verdaderamente libres de espíritu y mente. La sabiduría divina les proporciona la inspiración suficiente para convertirse en mediadores beneficiosos de luz y bien para sí mismo y para los demás. Por lo tanto, llega el fin del anterior y desdichado vagar de millones de personas que, en mejores condiciones, sin duda reconocerían el pleno camino de la vida. Las cadenas del pensamiento rígido y obsoleto del pasado pronto se romperán. Esto pondrá fin a la esclavitud del espíritu, que en realidad debería estar puro y libre por encima de todo pensamiento y acción, algo que su desmedida razón materialista aún no les ha permitido. A pesar de la confusión actual y la creciente locura de las multitudes, se puede exclamar con seguridad: se acerca el fin de una era indigna para la humanidad en la tierra.